La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar el webinario relativo a la convocatoria de intercambio de personal de investigación e innovación de las acciones Marisco Osca Curie de Horizonte 2020. Esta es la última convocatoria de esta modalidad bajo el actual programa marco de investigación. Jesús Rojo, de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, y yo misma, Cristina Gómez, de la Oficina Europea de FECIT, somos los dos puntos nacionales de contacto MCSA en España y vamos a explicaros hoy brevemente los aspectos teóricos de la convocatoria, aspectos de elegibilidad, composición de los consorcios, fondos asignados, para pasar a detallar los aspectos necesarios para la preparación de un proyecto competitivo, ateniéndonos a los criterios de evaluación de esta convocatoria. La presentación quedará grabada y publicaremos en breve tanto el vídeo como otros materiales de apoyo en la web ES Horizonte 2020, como hacemos con todas las convocatorias hasta la fecha. La duración aproximada del webinario será de 1 hora e iremos contestando las dudas que se vayan generando a través del sistema del chat que tiene la plataforma. Queremos comenzar explicando las acciones de apoyo que realizamos los NCPs en España, unos breves aspectos relativos al programa MCSA, para finalmente en esta primera parte del webinario centrarnos en los aspectos teóricos y las reglas de participación de RAIS. Uno de los principales objetivos del programa Horizonte 2020 es el de elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo constante de investigación de calidad para garantizar la competitividad a largo plazo de Europa. En este sentido, las acciones MCSA, como ya sabéis, se encuentran ubicadas en el pilar de Ciencia Excelente, que busca proporcionar a los investigadores una formación basada en la excelencia y con las mejores oportunidades de desarrollo de su carrera investigadora. A nivel nacional, para dar apoyo a la participación de entidades y personal de investigación en el programa Horizonte 2020, tanto el CEDETI como la Oficina Europea tenemos una dedicación al 100% a los diferentes programas. Desde la Oficina Europea se apoya en las áreas de Ciencia Excelente, RC, MCSA y FED, así como los programas de Ciencia CONI para la Sociedad, Reto Social 6 y las acciones COST. Además, se cuenta también con la colaboración de otros agentes del sistema que, como puntos nacionales de contacto, también asesoran a los participantes. En el caso de MCSA, tanto Jesús Rojo, de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, como yo misma, desde la Oficina Europea, estamos a vuestra disposición para apoyaros en todas las dudas relativas al programa. Como sabéis, el programa MCSA está encaminado a financiar a personas y, por lo tanto, puesto que cada persona es un mundo, son muchas las consultas que se reciben y se resuelven de los 5 programas o subprogramas de financiación que incluye MCSA. Nuestra labor como NCPs incluye, entre otros aspectos, esa atención personalizada. Para mejor atención, desde el año pasado hemos habilitado una cuenta común, que es mcsa@oficinaeuropea.es, para evitar retrasos debido a viajes y jornadas fuera de la oficina. La realización de jornadas de formación e información que llevamos a cabo tanto presencialmente como mediante la organización de webinarios y publicación de material de apoyo en la web y también revisión de propuestas. No es una revisión científica, sino una revisión más bien de estructura y de las secciones de impacto e implementación. En este sentido, en el caso en el que haya entidades españolas que vayáis a presentar un proyecto RAIS en esta última convocatoria de Horizonte 2020, en calidad de coordinadores, podéis hacernos llegar vuestra propuesta para el servicio de revisión a través de vuestra oficina de proyectos europeos, como muy tarde el próximo viernes 27 de marzo, ¿vale? Al correo mcsa@oficinaeuropea.es que os hemos indicado anteriormente. Bien, no voy a detenerme mucho ya en los aspectos teóricos de MCSA porque yo creo que a estas alturas de Horizonte 2020 los conocéis ya muy bien. Se trata de un programa abierto a todas las nacionalidades y que financia todas las fases de la carrera investigadora a través de sus diferentes acciones. Un programa con gran visibilidad y repercusión, podemos decir que son 9 los premios Nobel que han recibido una MCSA en su carrera, con unos fondos competitivos basados en costes unitarios que financian el 100% del coste de los proyectos. Una de las marcas de identidad de MCSA es también el enfoque bottom-up,
es decir, que posibilita que cada investigador, cada entidad, piense y diseñe su proyecto y lo presente con total libertad, embarcándose la evaluación dentro de una de las 8 áreas científicas que veis en pantalla, que son las de química, ciencias sociales, economía, ingeniería, medio ambiente, ciencias de la vida, matemáticas y física. MCSA promueve la movilidad como aspecto intrínseco a la excelencia científica. Movilidad internacional, puesto que es necesario desplazarse de un país a otro para la realización de los proyectos. Movilidad interdisciplinar, porque cada vez se está demostrando que para solventar problemas presentes y futuros es necesaria la colaboración y la unión de áreas científicas diferentes. Y movilidad intersectorial, para mejorar los lazos y la colaboración entre la academia y la empresa. En este sentido, RISE es sin duda una de las acciones MCSA donde el peso del sector no académico es más relevante, facilitando al personal investigador que participa el realizar estancias en el mismo, obteniendo así un conocimiento relevante del tejido productivo de sus necesidades y facilitando un mayor acercamiento al mercado. Veremos también que MCSA persigue una capacitación de los investigadores, no solo a nivel científico-técnico, sino también en habilidades transversales que faciliten una mayor empleabilidad y una formación más integral. Por otra parte, no solo en las acciones MCSA, sino esto es algo relevante para todo Horizonte 2020, es esencial que toda esa inversión pública en I+D+I y sobre todo el beneficio de sus resultados no se quede dentro de la comunidad científica, sino que llegue a la sociedad, a los usuarios finales, y en este sentido los planes de explotación, difusión y comunicación, como nos explicará Jesús en la segunda parte del webinario, son necesarios en los proyectos. Finalmente, uno de los fines principales de MCSA es el desarrollo de la carrera investigadora y la formación. Por lo tanto, el programa promueve y persigue unas condiciones de trabajo excelentes, asegurando una contratación abierta, basada en méritos y transparente, y cuidando mucho los aspectos relativos a la dimensión de género. De las 4, bueno, realmente son 5, perdón, si incluimos la acción de la Noche Europea de los Investigadores, de las 5 convocatorias MCSA ya quedan únicamente abiertas o todavía pendientes de abrir las convocatorias de las acciones individuales y COFUND en abril de 2020, además de la convocatoria RISE, que es la que nos ocupa hoy. La acción RISE, Research and Innovation Staff Exchange, tiene el objetivo de reforzar la colaboración internacional, intersectorial y transfronteriza en I+D+I, mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. La finalidad es poder afrontar mejor los retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas que acerquen la investigación básica al mercado. Por lo tanto, en los proyectos consorciados nos vamos a encontrar con proyectos donde van a convivir diferentes disciplinas, diferentes sectores y donde van a colaborar diferentes países, creando un proyecto de I+D+I común que se articulará a través de los intercambios y estancias del personal investigador de las entidades participantes. ¿Qué es RISE? Se trata de una red, de un proyecto de investigación común, como acabo de comentar, que se articulará a través de estancias e intercambios internacionales del personal investigador. El consorcio tendrá que tener un mínimo de 3 entidades independientes en 3 países diferentes, de los cuales un mínimo de 2 de ellos estarán ubicados en Estados miembros o países asociados a Horizonte 2020. No existe un tamaño concreto o una estructura óptima, puesto que existen variaciones grandes, ya lo veréis, entre los proyectos financiados. Lo esencial, desde luego, sí que es asegurar un impacto de calidad y una implementación adecuada. El proyecto tiene que tener un alto componente de investigación, ya sea básica, aplicada, pero también de innovación y emprendimiento, de manera a convertir ideas creativas en productos innovadores, servicios y procesos. El proyecto se implementa a través de los intercambios de personal, lo que se denomina, la terminología utilizada es la de secondments, no a través de contrataciones. Cada personal puede realizar una estancia mínima de 1 mes y máxima de 12 meses. La duración del proyecto es de 4 años y el número máximo de personas mes de proyecto es de 540 personas mes. Es decir, el importe máximo de un consorcio aproximadamente puede llegar a los 2.400.000 euros. Este es el mecanismo de financiación, basado en costes unitarios, como se indicaba al principio. Por cada persona mes que se desplace, la entidad que envía al staff a otra entidad del consorcio recibirá 4.600 euros, distribuidos de la siguiente manera. 2.100 euros por persona mes para costes de personal, que deberán ser usados íntegramente por parte del personal que se desplace como un añadido o como un complemento al sueldo o vinculación que ya tenga con la entidad que le envía. 1.800 euros personas mes para aspectos formativos de investigación y de networking. Y 700 euros personas mes para aspectos de gestión y costes indirectos.
Este importe, 4.600 euros persona mes, lo percibirá la entidad que envía a un staff a hacer una estancia a otro centro del consorcio. Además, en el caso de proyectos con terceros países elegibles de recibir financiación, la entidad europea que reciba el staff de la entidad del tercer país percibirá también estos 4.600 euros persona mes. En el marco del acuerdo de consorcio, que es obligatorio firmar entre socios, se puede establecer una redistribución interna de los fondos institucionales. Como sabéis, en estos proyectos colaborativos de Horizonte 2020 es la figura del coordinador la que recibe los fondos y quien luego redistribuye a los socios. Esta terminología que os presentamos a continuación es esencial para entender el mecanismo de RAIS. Por un lado tenemos a los beneficiarios, entidades ubicadas en Estados miembros, países asociados, que firman un acuerdo de subvención, el famoso Grant Agreement, con la Comisión Europea y que pueden solicitar los fondos. Por otra parte, los organismos asociados ubicados en terceros países que no firman el acuerdo de subvención, pero que de igual manera participan en la ejecución de las actividades. Los costes de su participación podrán percibirlos directamente de los beneficiarios ubicados en Estados miembros y países asociados donde su personal realice las estancias. Finalmente, en RAIS realizan estancias el personal investigador, staff, entendiéndose por el mismo el personal que tenga una vinculación con la entidad que lo envía de mínimo un mes previo a la realización de la estancia. Serán elegibles tanto los denominados Early Stage Researchers, aquellos investigadores que tengan, no lleguen a haber tenido el doctorado y tengan máximo 4 años de experiencia investigadora, los Experienced Researchers, aquellos que ya tienen el título de investigador, doctor, o que tienen más de 4 años de experiencia investigadora, y también el personal de gestión de administración vinculado a las actividades de I+D+I del proyecto. Desde ayer, y como sabéis, somos ahora 27 Estados miembros, quedando UK fuera de la Unión, pero siendo participante elegible hasta la finalización de Horizonte 2020. Los países asociados a Horizonte 2020 participan en igualdad de condiciones que los Estados miembros y, finalmente, los terceros países, que son aquellos que no son ni Estados miembros ni países asociados. Se diferencian entre aquellos elegibles de recibir fondos de Horizonte 2020 y los que no. Luego veremos cómo afecta esto a la creación de los consorcios RAIS. Hablábamos antes de movilidad intersectorial como un aspecto necesario en todas las acciones MCSA. De ahí la definición de ambos sectores. Sector académico, definido por aquellas entidades público-privadas que pueden emitir títulos académicos, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro cuya principal misión es la investigación y entidades internacionales de interés europeo. El resto son las denominadas entidades dentro del sector no académico. Cualquier actor donde un investigador o una investigadora puede llegar a desarrollar su carrera. Es decir, hablamos de pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, hospitales, administración pública, etcétera, etcétera. Entidades de ambos sectores pueden ser beneficiarios y organismos asociados en RAIS. Algún breve apunte más sobre el staff. Además de los aspectos de elegibilidad anteriormente mencionados, es también esencial asegurar la transferencia de conocimiento de vuelta a la entidad. Es decir, tras la realización de la estancia, el staff tiene que reintegrarse a su entidad que le ha enviado fuera. Por otra parte, pensar en una estancia de 6 meses fuera de la oficina o fuera del laboratorio, pues bueno, puede resultar complejo. De ahí que se permita fraccionar el número de estancias, siempre y cuando la estancia mínima sume el tiempo necesario mínimo para ser elegible, que es el de un mes. Bien, esta diapositiva es importante. Yo en breve acabo ya con la presentación de la teoría, pero tenéis que saber que los consorcios pueden tener dos componentes que son complementarios, la internacionalidad y la intersectorialidad. En el caso de un proyecto con socios exclusivamente europeos, recuadro de la izquierda, os indicamos cuáles son las reglas para la elegibilidad de los intercambios. Se pueden realizar intercambios entre diferentes países y diferentes sectores. Académico y no académico. No se pueden realizar intercambios en el mismo país. No se pueden realizar intercambios entre el mismo sector dentro de Europa. ¿De acuerdo? De universidad a universidad no se podrían realizar o de empresa a empresa. En el caso de tener un consorcio internacional con socios de terceros países, los requisitos son los siguientes. Todas las estancias del personal investigador de entidades europeas hacia entidades de terceros países son elegibles.
no se pueden realizar estancias entre terceros países, no se financiarán estancias de investigadores de terceros países no elegibles de recibir fondos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser México, como puede ser Canadá, como puede ser Australia, Brasil, etcétera, etcétera, hacia entidades europeas. Se pueden realizar estos intercambios en el marco del proyecto si tienen un valor añadido, pero no serán financiados por el programa. Vamos a poner un ejemplo práctico para que lo veáis igual de manera más sencilla. Este es el proyecto GEAGAM, ya finalizado, que fue financiado en la primera convocatoria, en la de 2014, que es además uno de los proyectos con más output científico en Horizonte 2020 en cuanto al número de publicaciones se refiere. Es un proyecto que combina sectores tan diversos como la matemática, la ingeniería, la geofísica o la ciencia de materiales, coordinado por una universidad española con participación de entidades académicas y empresa en Europa y universidades fuera de Europa, en Arabia Saudí, en USA y en Chile. Veamos cómo son las estancias en cuanto a su elegibilidad. Como veis, como decíamos, a nivel europeo, para que las estancias sean elegibles, tienen que ser desde una entidad académica en un país hacia una entidad no académica en otro país. En este sentido, todas las estancias hacia terceros países son elegibles de Europa hacia fuera de Europa, ¿de acuerdo? Ya sea desde una entidad académica o desde una entidad no académica. Y en ese sentido, lo que son estancias elegibles y financiables en el marco del proyecto son las tres primeras que veis, que están basadas en Chile, de entidades en Chile hacia Europa, tanto a nivel académico como a nivel no académico. Hasta aquí la teoría, os dejamos los recursos donde podéis encontrar documentación de apoyo para la preparación de propuestas, tanto en la web de Net for Mobility, que es un proyecto transnacional en el que participamos los NCPs de Marie Curie, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis por duplicado, como en la web de Horizonte 2020, donde publicaremos a lo largo de esta semana toda la documentación que se genere también en este webinario y toda la documentación de apoyo que tenemos a la preparación de los proyectos RISE. Vale, muchas gracias por vuestra atención en esta primera parte. Intentaremos ir contestando a lo largo del chat el mayor número posible de dudas que se puedan ir generando. De todas maneras, si no llegamos a hacerlo, lo que sí que haremos será quedarnos un ratito cuando acabe la presentación de Jesús, que empieza ahora, para ir resolviendo las dudas. Buenos días a todos. Como sabéis, soy Jesús Rojo y soy el otro punto nacional de contacto. En esta parte de la presentación os voy a mostrar resultados y estadísticas de las últimas convocatorias y sobre todo de la última para que os hagáis una idea de qué tipo de proyecto, qué estructura, con qué tipo de secondments y también ver un poco las posibilidades de éxito viendo los resultados de la última convocatoria. Vale. Aquí tenéis las últimas 6 convocatorias de 2014 a 2019, en donde presentamos las solicitudes presentadas a cada una de ellas. El primer año, como veis, se presentaron 203 y ha ido incrementando, menos el 2017-2018, que hubo una disminución de las solicitudes. El año pasado, en 2019, recibimos 305 solicitudes de proyectos RISE. Si pasamos a las notas de corte, presentaros, veis que dependiendo de los paneles, las notas de corte varían. Hemos tenido en 2019 una tasa de éxito del 22%, en 2018 fue del 26,8%. Aún así, sigue siendo un programa dentro del Horizonte 2020 con una tasa de éxito bastante elevada si comparamos con el resto. Por lo tanto, tenéis muchas posibilidades, casi 1 de cada 4 proyectos se financia. En cuanto a los paneles, la distribución de las notas de corte varía por
el ranking y el número de propuestas presentadas en cada uno de los paneles. Después veremos qué se ha financiado en cada uno de ellos. Veis que las notas de corte varían desde los 77,4 proyectos, de 74,4 puntos en economía, llegando a los 91 de ciencias sociales y humanidades. Si pasamos a los proyectos financiados en los diferentes paneles, veis que prima el panel de ingeniería, los proyectos financiados, desde 2014, 24, 26, 28, 27, 25 y en la última convocatoria se financiaron 25. Respecto al resto, veis que hay una gran diferencia. Al final es tantos proyectos presentados al panel, tanto porcentaje de proyectos financiados. También nos hace ver esta distribución de paneles que RAIS está muy orientado a tecnologías, a la ingeniería. Muchos proyectos están cercanos al mercado, dar una solución a un problema que después veremos cómo encajarlo. Por lo tanto, si estáis preparando una propuesta que tiene un componente de ingeniería, pero también de medio ambiente, seréis vosotros ahí los que decidáis a cuál de los paneles presentaros. Los dos paneles que menos financian, economía y matemáticas, podéis ver que los proyectos financiados son muy pocos. En 2019 se financiaron de los 305, 67 y veis un poco ahí la distribución de ellos. En cuanto a al tamaño de los proyectos, también muchos de vosotros os preguntáis cuál es el tamaño en cuanto a presupuesto o a secondments que deberíamos plantear en nuestro proyecto. Pues veis que la distribución es muy amplia. Se concentra entre los 400.000 euros y el 1.600.000. Veis ahí un poco la distribución. Normalmente entre 600.000 y 1 millón es donde se aglutinan los proyectos financiados en RAIS. Si tenéis un proyecto con gran presupuesto, veis que tenéis también posibilidades de financiar. Simplemente tiene que estar bien argumentado. Veremos luego la distribución de secondments, las actividades realizadas y el número de proyectos. También los secondments tienen que estar relacionados con las capacidades de las instituciones que se presentan. En cuanto al número de participantes, pues también hay una gran variedad. Hemos encontrado en 2019, veis, 3 proyectos con entre 3 y 5 participantes y 3 proyectos con participantes entre 26 y 50 instituciones en el proyecto. No es lo habitual, pero bueno, veis ahí un poco la distribución. Entre 6 y 15, 16 participantes es lo habitual, encontramos ahí casi el grueso de todos los proyectos financiados. Así que os podéis hacer una idea. Hay proyectos muy pequeños que se financian, proyectos medianos que también se financian y proyectos grandes que se financian. Siempre tienen que estar bien argumentados. Mi consejo como punto nacional de contacto es que intentéis ir a un tamaño de proyecto asumible para vosotros como coordinador. Sabéis que vais a tener muchos secondments, muchas situaciones. Si trabajáis con terceros países, recibir la financiación de estos terceros países y gestionar su financiación, bueno, conlleva mucho trabajo. La naturaleza de los secondments. Cristina ya nos explicó cuáles son las reglas y las normas para poder hacer estancias de una institución a otra, de un país a otro. En el gráfico veis, en 2019 tuvimos secondments de la academia, de la no academia a la no academia, por lo tanto, de empresa a empresa, solamente 110. De la no academia a la academia, de empresas hacia, por ejemplo, universidades, 1.625. Y podéis ver un poco dónde se aglutina la mayor número de secondments. De la academia a la academia, 3.443. Eso nos hace ver que muchos de los proyectos RAIS, y lo veremos en la siguiente diapositiva, tienen esta connotación internacional con terceros países. Investigadores, predoctorales, postdoctorales, técnicos de laboratorio y gestores de I+D hacen estancias de universidades europeas a universidades de terceros países o de centros de investigación a centros de investigación. Y también vemos un componente importante de academia de la universidad a empresas.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí nos hace ver un poco el tipo de la movilidad en cuanto a la localización de las entidades en sus países. Y veis que el 49% de los secondments son internacionales en el mismo sector, 3.553. También tenemos internacionales al mismo sector, un 12%. Bueno, este es de diferente sector, hay una errata, de empresas de terceros países a universidades europeas o de empresas europeas a entidades académicas en terceros países. Y también veis que el 39% de los secondments son realizados dentro de Europa. Por lo tanto, diferentes sectores, de una empresa europea a un centro de investigación europeo y viceversa. Veis un poco en los porcentajes, el 61% de los secondments tienen un carácter internacional y el 39% intraeuropeo. Ahí veis que si estáis planteando un proyecto con terceros países, pues veis que el 61% de los proyectos financiados han tenido este carácter. La duración de los secondments. Aquí también es importante porque también hemos encontrado en la última convocatoria debilidades importantes por el no haber definido correctamente estas duraciones de los secondments dependiendo del tipo de persona que realiza la estancia. Como veis, de todos los secondments de 2019, 3.278 fueron secondments de un mes, 1.850 de 2, 872 de 3 y así viceversa. Veis que el grueso de las estancias está entre 1 y 4 meses de duración. Aquí un consejo ya para la siguiente parte de la presentación de cómo plantear una propuesta exitosa. Los evaluadores les gusta que los predoctorales tengan duraciones de secondments amplias, que tengan impacto en su carrera. Por ejemplo, una media de duración para un predoctoral que esté en torno a los 5 o a los 6 meses de duración dentro del proyecto, porque es la única manera de plantear este impacto en el personal, en este predoctoral. Quizás los gestores de I+D o técnicos o incluso algún postdoc puede ser que realicen estancias de un mes, de 2 meses y tengan el mismo impacto que a lo mejor un predoctoral que está 6 meses, 7 meses de estancia en alguna de las instituciones del proyecto. Por lo tanto, pensad en esta configuración de la duración de los secondments, no solamente el número, sino la duración de cada uno de los perfiles de las personas que participan en el proyecto. En cuanto a los proyectos financiados en 2019 por países, Estados miembros, aquí veis un poco el número de participaciones. Significa participaciones de diferentes instituciones en diferentes proyectos o en el mismo proyecto. En este caso, veis, estamos como cuarto país con 54 participaciones en los diferentes proyectos financiados en 2019. Tenemos también estadísticas más avanzadas con países asociados, pero queríamos presentaros las participaciones de terceros países en 2019, porque, como sabéis, RISE es el programa de Horizonte 2020 con más participación internacional, con más participación de terceros países. Creo que en torno a 135, 140 países han participado. Países que quizás en otros programas de Horizonte 2020 como Reto Social o de Liderazgo Industrial no están al nivel o no tienen la posibilidad de participar. Aquí veis que los terceros países que más participan en RISE están en Estados Unidos, China, Argentina, Australia, Chile y Japón, pero veis que hay una distribución de países que quizás no lo tengan tan fácil. Por ejemplo, veis Costa de Marfil, tenemos proyectos en Cuba, Kirguistán, Palestina, Papúa Nueva Guinea, Senegal, Marruecos. Veis, es una gran distribución. Por lo tanto, si queréis incluir terceros países que no son los habituales exitosos en Horizonte 2020, no tendréis ningún problema. Con que esté bien argumentado, con que se explique lo que aporta al proyecto y lo que van a recibir del proyecto, porque estamos hablando, como bien Cristina ha explicado antes, transferencia de conocimiento, dar solución a problemas,
mejorar el estado del arte. Es un programa de I+D+I, pero pensando en las personas y en sus capacidades. Capacidades de investigación, capacidades transferibles, las soft skills, etcétera, etcétera. Es un programa muy holístico. Hay que pensar un poco en todo. Y por supuesto, pues en una participación internacional está bien valorado por los evaluadores. Pasamos a la segunda parte de la presentación, que es cómo preparar una propuesta exitosa. Os vamos a dar unos consejos, ver exactamente qué esperan los evaluadores en los diferentes apartados y vamos a ver qué nos evalúa, que es muy simple porque, bueno, estamos ya en el séptimo año de convocatoria y, bueno, lo hemos visto constantemente en todos nuestros infodays. Y después, cómo nos van a evaluar todos los apartados de nuestra propuesta. Los objetivos de los proyectos RISE, como os explicó anteriormente Cristina, se podrían resumir en estos ítems que os hemos puesto. El objetivo de RISE es crear nuevas colaboraciones y fortalecer las existentes. Por lo tanto, en nuestro proyecto vamos a tener que presentar que vamos a continuar colaboraciones con instituciones con las que hemos estado en algún tipo de proyecto, en algún tipo de programa y con nuevos instituciones con las que no hemos colaborado y que aportan su expertise a nuestro proyecto. También RISE fomenta el promover la cooperación internacional e intersectorial. Empresas europeas, empresas de terceros países, universidades de Estados miembros, universidades de terceros países, es obligatorio. Si nuestro proyecto carece de esa dimensión intersectorial, no va a ser no elegible, pero que sepáis que va a tener un poco de debilidades y de problemas a la hora de recibir una evaluación positiva. Fomentar la cooperación academia-industria, dentro y fuera de Europa. Planteáis un problema y ese problema tiene que llegar al mercado, tiene que llegar a la sociedad y, por lo tanto, es necesario que la industria, las pymes, las pequeñas, las medianas empresas, las startups participen en el programa. Promover y compartir conocimientos e ideas de la investigación al mercado. Si hablamos en temas de salud, hay una emergencia, por ejemplo, en estos días tenemos el problema del coronavirus, quizás se pueda plantear un proyecto RISE para investigar en este virus y plantear soluciones frente a esta emergencia. O cualquier otro tipo de idea o de problema que en vuestro día a día os podáis encontrar. Promover la creatividad y el emprendimiento. Uno de los puntos principales es dar impacto en la creación de empresas, en los resultados de investigación que se conviertan en una patente y esa patente dé a su vez la creación de una startup, de una spin-off que comercialice los resultados de este proyecto. Y por último, apoyo a las actividades conjuntas de investigación e innovación. Esto es una red, un proyecto RISE es una red internacional en la que compartimos y en las que investigamos conjuntamente a través del intercambio de las personas dentro del proyecto. Todos los evaluadores y la Comisión Europea y nosotros esperamos siempre un impacto de los proyectos RISE. Por una parte, a nivel del personal involucrado. El objetivo de RISE es que aumentéis las capacidades, tanto de investigación como de soft skills, de transfer of skills, de las personas que participan en el proyecto. ¿Para qué? Para mejorar su empleabilidad y sus perspectivas de carrera. Que aprendan nuevas técnicas, que aprendan nuevos métodos, que conozcan cómo comunicar la ciencia, cómo crear una empresa, cómo proteger resultados, etcétera, etcétera. Y también a nivel personal, pues aumentar el impacto de sus resultados de I+D+I y que contribuya pues, a la economía, a la sociedad basada en el conocimiento y esto se enlaza con el impacto a nivel de las organizaciones. Las organizaciones a través de estos proyectos van a mejorar la cooperación y la transferencia de conocimientos con otros sectores y con otras disciplinas, porque uno de los puntos que nos van a evaluar va a ser el aspecto multidisciplinar y multisectorial de nuestra propuesta. Fortalecimiento de redes colaborativas. Un RISE, al final, es un proyecto de I+D+I, como os hemos contado, pero también
Tenéis que pensar que es una red. Es un proyecto que pueda dar una colaboración a medio y a largo plazo. De hecho, la sostenibilidad en el tiempo de las colaboraciones después del proyecto también se tienen que incluir en la propuesta y van a ser objeto de evaluación. Impulso de las capacidades de I+D+I. Los participantes en un proyecto RISE van a recibir otras personas de otras instituciones de talento con un conocimiento que van a transferir, que os van a ayudar a mejorar técnicas, conocimiento, vais a poder organizar workshops, talleres, formar a vuestras personas. Imaginaros, si recibís 6, 7 investigadores europeos y 4 o 5 de terceros países durante 5 o 6 meses en vuestro departamento o vuestra institución, este conocimiento, esta llegada de estos investigadores hay que aprovecharla y hay que plasmarla en el proyecto. Hay que explicar qué es lo que van a aportar y qué vamos a recibir. Y a nivel de sistema, por supuesto, se tratan de fondos europeos, fondos públicos, y los objetivos son aumentar la movilidad internacional, enviar investigadores europeos a terceros países, interdisciplinar, que colaboren con otras disciplinas, que vayan a otros sectores, que tengan contacto con la empresa, que tengan contacto con otras entidades de terceros países, y que este proyecto fortalezca la base del capital humano europeo y que aporte a Europa como un destino atractivo para desarrollar el I+D+I. Y por último, que contribuya directa o indirectamente a la competitividad de Europa. El proceso de evaluación de las propuestas RISE, al igual que el resto, que las IF, que COFAN, se hace remoto, se evalúan todas las propuestas por al menos 3 evaluadores expertos, y aquí es lo que os comentábamos en esta diapositiva. Tenéis que vender la propuesta, presentar que es el mejor consorcio, la mejor idea, vais a mejorar el estado del arte, vais a tener impacto en la sociedad, en el mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, veis un poco aquí el flujo del proceso de evaluación. Se evalúan individualmente, se hace un consenso, se realiza un informe por panel, se crean los reports, se hacen el ranking por paneles. Después se dan la resolución a todos los coordinadores de las propuestas, ¿vale? La propuesta tiene una estructura, tiene una parte A interna a través de un PDF online en el portal del participante, el participante de licitaciones y de propuestas. Y luego tenemos la propuesta B, la propuesta técnica. Y ahí veis, tenéis 30 páginas para escribir la excelencia, el impacto y la implementación. Y tenéis un documento, el primer documento que es este, y el documento 2, donde tenéis varios apartados. Tenéis las referencias científicas de cualquier tipo que queráis incluir y que hagan referencia a el texto en la parte 2, 3 y 4, excelencia, impacto y implementación. Capacidades de las organizaciones participantes, tenéis una tabla para cada una de ellas. Aspectos éticos, ahí no tenéis tampoco límite. Y luego las cartas de compromiso de los Partner Organization, que siempre son instituciones de terceros países. No olvidéis incluir la carta de compromiso, porque aquellas cartas de compromiso que no se incluyan en la propuesta serán descartadas por parte de los evaluadores el aporte de estas instituciones de terceros países al proyecto. Criterios de evaluación. Como sabéis, se evalúan sobre 100 puntos, 50, 30 y 20. Y aquí os hemos puesto lo que veis en la guía del solicitante, qué se evalúa y qué se toma en consideración en el apartado de excelencia, en el apartado de impacto y en el apartado de implementación. Y ahora pasaremos punto por punto qué espera un evaluador de vuestro proyecto. Esto está sacado de un documento que ya Cristina os ha adelantado y que tenéis una diapositiva también en la presentación, del handbook, el handbook de los proyectos RISE que los NCPs de las acciones Marie Skłodowska-Curie hemos realizado para vosotros. Os explicamos ahí qué tenéis que explicar en cada uno de los apartados, subapartados y debilidades y fortalezas que se han encontrado en la última convocatoria. El primer punto, 2.1. Dentro del 2, que es la excelencia, pues nos van a evaluar, como siempre, la calidad, la credibilidad de la investigación y de la innovación, el nivel de novedad y la consideración de los aspectos inter y multidisciplinares, los aspectos intersectoriales y los aspectos de género.
Dentro de la guía del solicitante y de la plantilla tenéis unos subapartados que os hemos numerado, algunas veces están numerados, otras no. Bueno, nosotros os los hemos incluido de esta manera. El primer subapartado, tenéis que presentar los objetivos específicos y la relevancia relacionado con la investigación y la innovación. Esto se trata de un proyecto de investigación y de innovación. Tenéis predoctorales, tenéis postdoctorales, tenéis personas de gestión de la innovación o relacionadas con las actividades de innovación que tienen que estar involucradas. Lo bueno o lo interesante o lo óptimo. Resumen del proyecto, los objetivos del proyecto y su convocatoria con la filosofía que subyace de RAIS, que ya os hemos presentado antes en los diferentes circulitos. El estado del arte y cómo este proyecto va a ayudar a mejorar el estado del arte. Veréis luego en una de las diapositivas que muchas debilidades se encuentran en que no están claros los objetivos y que el estado del arte no se plantea, no se describe a día de hoy, no se mejora, etcétera, etcétera. Segundo punto, el enfoque metodológico. La distribución y la explicación de los paquetes de trabajo, la explicación de la metodología para poder alcanzar estos objetivos que anteriormente hemos explicado. Ahí tenéis que explicar un poco la distribución, la estructura de los paquetes de trabajo, no muy en detalle porque luego en la parte de implementación ahí tenéis vuestras tablitas de los diferentes paquetes de trabajo que veremos después. En el 2.1.3 tenemos los aspectos inter y multidisciplinares del conocimiento, desarrollo de aspectos multidisciplinares en el consorcio y la investigación que se va a desarrollar. Ahí tenéis que explicar qué ciencia vais a realizar, qué disciplinas, un gráfico, un esquema, es bueno integrarlo. Incluso ya podéis adelantar quién aporta qué para que vea el evaluador que se trata de un proyecto balanceado en el que todos aportan, en el que todos vienen de diferentes disciplinas o de la misma disciplina y aportan su granito en la investigación y en la innovación. Y el último punto de este apartado 2.1, la consideración de la promoción del género. El género desde un punto de vista de los aspectos de la investigación, cómo vais a incluir el género durante todo el desarrollo científico tecnológico del proyecto y una breve introducción en cómo vais a incluir el género en la toma de decisiones y en la implementación del proyecto. Pero esto, aquí en este apartado, muy breve. ¿Por qué? Porque en el apartado de implementación tenemos uno específico para las tomas de decisiones, los comités y cómo el género se incluye en estos diferentes comités, aparte del equilibrio de género en los diferentes tipos de personas, intentar que haya equilibrio de género en los predoctorales, equilibrio de género en los postdoctorales, equilibrio de género en los gestores y en los técnicos. Siguiente apartado, 2.2, pues aquí nos van a evaluar todo lo relacionado con el compartir los conocimientos, el compartir la innovación y el primer punto pues es cómo vamos a plantear esta compartición de conocimiento y qué metodología vamos a utilizar. ¿Qué conocimiento se comparte para alcanzar los objetivos del proyecto? Describir esta estrategia a través de secondments, a través de congresos, a través de workshops. La base fundamental del compartir el conocimiento en el proyecto, por supuesto, son los secondments, son las estancias, pero intentar ser algo más innovadores. Si vais a crear algún congreso a lo largo de la vida del proyecto, workshop, seminars, una intranet, y cómo vais a plantear el seguimiento del cumplimiento de estos eventos o de estas actividades. Tenéis que detallar los secondments, quiénes comparten los conocimientos, cómo se comparte el encaje con los diferentes objetivos del proyecto, la duración de los secondments por tipo de staff. Ya os comentábamos, a los evaluadores les interesa mucho que los predoctorales tengan secondments de duraciones de 4, de 5 meses. También, de cara a vuestra gestión administrativa, los secondments breves en terceros países son muy complicados de ejecutar por el tema el precio de los billetes de avión, el alojamiento. Por lo tanto, tenéis que pensar siempre en secondments a partir de 2 meses. Tener cuidado simplemente con este tema. También tenéis que explicar cómo el personal involucrado en estos secondments, a la vuelta de
esas estancias, cómo incluyen ese conocimiento en vuestra institución. Una tabla o un gráfico explicativo es interesante incluir en este apartado. Siguiente punto, el 2.3. Nos van a exigir que expliquemos cómo interaccionan las diferentes instituciones participantes en el proyecto. Contribución de cada participante en las actividades. Hay que explicar quién aporta qué, cómo transfiere el conocimiento, qué expertise tienen, cómo lo plantean hacia el resto de participantes y cómo, por ejemplo, se contribuye en cada uno de estos eventos que vayáis a hacer, una Summer School, una Winter School o un congreso. ¿Qué aporta cada uno de ellos? Tiene que estar claro que todos los participantes en el proyecto aportan a todas las actividades o a la mayor parte de las actividades. Justificación de estos eventos. Por supuesto, tendréis que justificar por qué vais a realizar estos eventos en relación con los objetivos del mismo y qué beneficios dan estas actividades. Consejo: abrid estos eventos a la comunidad científica fuera de vuestro proyecto. Es fundamental el carácter open, el open access, el ciencia abierta afuera del consorcio. Es fundamental. Si no, recibiréis debilidades en la evaluación. Y aquí os hemos puesto dos diapositivas con fortalezas y debilidades en excelencia. Y veis que en las fortalezas pues siempre remarcan que es creíble y que está bien definidos los objetivos, que son resultados tangibles. Tenéis que pensar siempre en resultados tangibles, en dar solución a un problema. Por supuesto, es investigación, pero siempre cercana a dar solución a un problema. Las metodologías, pues la metodología está desarrollada para obtener los objetivos y bueno, veis ahí que el plan de investigación y la metodología está bien descrita. Los objetivos científicos, el enfoque multidisciplinar, también veis los aspectos de género, están bien dirigidas en las diferentes actividades del proyecto. El plan para compartir conocimiento es pertinente, hay especialización y las competencias de cada socio se presentan acorde. Hay un balance entre los secondments, tenéis que intentar tener un equilibrio entre la carga de los predoctorales, la carga de los postdoctorales, porque al final son ellos quienes van a desarrollar las actividades de investigación y de innovación en el proyecto. Si pasamos a las debilidades, ahí podéis ver muchas de las debilidades están relacionadas con que no se demuestra el mejorar el estado del arte. Por ejemplo, que la metodología de investigación no está suficientemente estructurada, que no hay intersectorialidad o que no hay multidisciplinaridad en el proyecto, que no se comparten correctamente el conocimiento o las tecnologías entre participantes. Bueno, ahí veis un poco algunas debilidades típicas en el apartado de excelencia. Os recuerdo que en el documento en el handbook de RISE, ahí tendréis más debilidades que hemos encontrado en las últimas convocatorias. Pasamos al impacto. Sabéis que Marie Curie tiene siempre este apartado: impacto en la carrera, impacto en la sociedad, impacto en el mercado. Empezamos con el punto 1. El punto 3.1 nos van a exigir los evaluadores que demostremos cómo este proyecto contribuye a mejorar las capacidades de las personas. Explicar cómo la participación en este proyecto ayuda a todos los participantes a mejorar sus carreras profesionales, desde el punto de vista científico, de innovación, pero también en ponerles de cara al mercado, que sepan nuevas soft skills, transferable skills. Muchos de estos predoctorales podéis plantear que este proyecto les hace unos buenos profesionales, les da unas capacidades científico-técnicas perfectas para suplir unas necesidades profesionales o un hueco profesional que habéis encontrado recientemente en vuestro área. Explicarlas este tipo de mejoras en el personal y hacer referencias a esto que os contaba. Si hay una política europea relacionada con vuestra área,
Si veis que hay un nicho porque hay una falta de especialistas en vuestro campo, plantearlo. Tenéis que argumentarlo desde el punto de vista socioeconómico, político, europeo e internacional. En el punto 3.2 tenéis que desarrollar cómo estas colaboraciones, las nuevas y las actuales, se mantienen en el futuro. La sostenibilidad a futuro de vuestro proyecto. Cómo los secondments ayudan a mejorar y hacer duraderas este futuro. Un plan de futuro después del proyecto. ¿Qué vais a hacer después del proyecto? Es muy habitual que un RISE se convierta en una ITN, que un RISE continúe con otro RISE. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el proyecto que Cristina ha presentado, que HAGAM, terminó a los 3 años y el coordinador con otros socios, con parte del consorcio y con nuevos socios, plantearon una continuación con nuevos objetivos y recibieron la financiación. Por lo tanto, tenéis que plantear el que vais a continuar en un futuro este proyecto. Y por último, posible alineación con iniciativas y políticas europeas. Mi consejo, incluir todo el tema de la sostenibilidad, de los ODS, cualquier tipo de política europea que venga de la Comisión Europea y que encaje en vuestro proyecto. El tema de la sostenibilidad es ahora mismo una prioridad, como sabéis, con el Green Deal. Creo que es interesante para ser competitivos que incluyáis este tipo de aspectos en vuestra propuesta. Elaborar cómo los resultados se van a obtener, impacto de los resultados, dependiendo de los diferentes destinatarios, cuantificar los resultados, publicaciones, eventos, señalar el impacto de los resultados frente a retos o necesidades, cómo vais a comercializar los resultados por parte de los participantes. Vais a tener empresas. Va a haber empresas con expertise, con experiencia en proteger y en comercializar patentes. ¿Cómo vais a poner a disposición de vuestros resultados por parte de gobiernos, por parte de entidades? No todo va a ser vender los resultados, licenciarlos, sino también ponerlos a disposición de los stakeholders, de los policy makers, para que den solución a alguna situación. Y cuantificarlo, cuantificar el número de patentes, cuantificar los usuarios finales que van a alcanzar estos resultados. Vale, esperad un momento porque se me ha saltado una... Ahora, ya decía yo. Se me ha saltado una diapositiva. Bueno, después de... Retomamos. Alineación con iniciativas y con políticas europeas. Hay que describir también cómo mejoramos el potencial innovador y el potencial de impacto en Europa y a nivel mundial. Plantear pues, actividades que contribuyan a mejorar el atractivo de Europa, la competitividad de Europa. Si tenéis algún enlace con iniciativas europeas, como os comentaba, incluir aspectos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, la sostenibilidad social, económica del proyecto, referencia a los ODSDs que os comentaba anteriormente. Y en el 3.3 nos van a solicitar que planteemos una estrategia, unas medidas de explotar y diseminar las acciones y los resultados del proyecto. Primero, tenéis que crear una estrategia de diseminación de los resultados hacia la comunidad profesional, a través de eventos, de congresos, publicaciones. Tenéis que cuantificar estos datos. Open Access, Open Data Pilot, tenéis que demostrar a los evaluadores que tenéis un punto de vista, una filosofía abierta. Vais a publicar en abierto a través de la vía verde, de la vía dorada, en revistas de impacto, pero siempre poniendo a disposición de la comunidad científica tanto los datos como los resultados disponibles. Vais a tener que seleccionar los diferentes destinatarios hacia empresas, hacia otros investigadores de vuestra área, cuantificar cuántas publicaciones tenéis planteadas el presentar, cuántos eventos, cuántos congresos, cuántos participantes. Hay que dar KPIs, indicadores de cuantificación de los resultados. Os comentaba, impacto relacionado con retos o con necesidades y todo lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual. Tenéis que demostrar
cómo vais a explotar los resultados, quién los va a explotar, los stakeholders, número de patentes. Esto siempre es una previsión, no sabéis cuántas, pero podéis conocer si hay un nicho donde se puedan patentar, donde haya posibilidades de comercialización de esos resultados. Y por último, en el 3.4 vamos a tener que preparar una estrategia de comunicación. En el handbook os tenemos explicado las diferencias entre comunicación y en diseminación. Comunicamos actividades del proyecto, diseminamos resultados del proyecto. Tenéis que preparar un plan de divulgación, de comunicación de las actividades hacia el público general y también tenéis que ver si algunas actividades de comunicación de las actividades del proyecto hacia el público profesional. Tenéis que proporcionar detalles, argumentos sobre estas actividades que vais a plantear y el impacto que va a tener en la sociedad. Tenéis que ir más allá de la comunidad científica, cercana al topic, y tenéis que presentar los diferentes tipos de audiencias relacionados con estas actividades. Estudiantes, público general, algunos stakeholders. ¿Qué canales vais a utilizar? Redes sociales, qué medios vais a utilizar para alcanzar la sociedad, los beneficios de vuestro proyecto. Y por último, pues hay que elaborar un impacto esperado en estas actividades. Cuantificar. Es fundamental cuantificar el impacto de las actividades de comunicación. Crear KPIs relacionados con la comunicación. Os hemos incluido también información sobre las fortalezas del impacto y veis aquí que en el impacto han reseñado que el proyecto mejora la carrera de las personas que participan en el proyecto, que las capacidades, que las skills que obtienen tanto los SRs como los ERs les van a poner en un plano profesional interesante. Las actividades, las acciones para la transferencia de conocimiento, cómo se prevén las colaboraciones a corto y a largo plazo. Veis también que hacen relación con todo el tema de la sostenibilidad, que las estrategias de diseminación tienen indicadores bien definidos, que las actividades de diseminación y explotación son efectivas, que el plan de explotación está bien detallado, las posibilidades de explotación están claramente planteadas y que los canales de comunicación para alcanzar los no especialistas en el campo están bien argumentadas. Y por todo lo contrario, pues las debilidades, pues plantea ahí una serie de debilidades que han encontrado los evaluadores y que os sirvan un poco para realizar este checklist de qué es lo que no debería tener mi propuesta o qué es lo que debería plantear. Es bueno que os hagáis un checklist o que le paséis la propuesta a algún compañero de departamento que no la haya leído y que os pueda hacer un primer pre-screening, una primera preevaluación de vuestra propuesta. Implementación. Último punto, el desarrollo de vuestro proyecto. Se trata de un proyecto de Horizonte 2020, se trata de un proyecto internacional en el que nos van a evaluar la coherencia y la efectividad del programa de trabajo, cómo distribuimos las tareas, los recursos, y aquí veis 3 puntos en el 4.1. Consistencia del programa de trabajo, credibilidad y la flexibilidad de la acción, que sea creíble, que se puede ejecutar, y también la credibilidad de la distribución de secondments. Tiene que haber un equilibrio y, bueno, veis ahí un poco lo que os hemos puesto. Tenéis que comenzar con una breve explicación del programa de trabajo, en qué consiste el proyecto y la estructura del proyecto. La experiencia del coordinador en este tipo de proyectos consorciados es fundamental que un coordinador tenga experiencia en proyectos internacionales, de consorcio, que sean RISE o que no sean RISE, una IPN, un proyecto de reto social o de liderazgo industrial. Es importante que demostréis que el coordinador tiene capacidad, porque vais a llevar una gran carga de trabajo y avisaros que en los proyectos RISE, muchos de vosotros ya los tenéis, son proyectos complicados de gestionar.
Hay secondments que se plantean a nivel de propuesta y que luego, una vez que os conceden el proyecto, hay que cambiarlos porque las personas que planteabais que iban a realizar los secondments no pueden realizarla por carga de trabajo porque ya no están en la institución. Tenéis que tener claro que hay mucha gestión en este tipo de proyectos. Tenéis que detallar ya aquí el género en la gestión, descripción de los paquetes de trabajo. Tenéis que crear unas tablas en las que expliquéis por los diferentes paquetes de trabajo. Os hemos puesto algunos ejemplos de paquetes de trabajo que no deberían faltar en un RAIS, a nuestra opinión. El paquete de trabajo de gestión, el paquete de trabajo de investigación, si tiene varios objetivos, varias líneas, varios paquetes de trabajo, un paquete de trabajo de gestión de los secondments, un paquete de trabajo relacionado con el impacto, por ejemplo, donde se incluya todo el tema de la diseminación, explotación y comunicación. Bueno, un paquete ético, si tenéis una temática donde los aspectos éticos son muy importantes, podéis crear un paquete de trabajo donde gestionéis los aspectos éticos del proyecto. Dentro de cada paquete de trabajo vais a tener unas tareas y las tenéis que describir. Tenéis que describir también pensando en los líderes de cada uno de estos paquetes de trabajo y los líderes de las tareas, cómo van a gestionar y cómo van a llevar adelante los diferentes paquetes de trabajo del proyecto. El Gantt no es obligatorio, no hay que realizar un Gantt, pero quizás un mini Gantt o algún tipo de gráfico o de esquema es bueno incluirlo para facilitar un poco la comprensión al evaluador y que lo vea en un vistazo, que tenéis claro el desarrollo de todo el proyecto, desde el mes 1 al mes último de proyecto. Los deliverables, también tendréis que rellenar la tabla de deliverables y los milestones. Número de deliverables y la frecuencia. Tened cuidado, no abuséis en el número de deliverables porque al final son informes, son reportes que tenéis que asumir y que entregar al Project Officer. Y la frecuencia. Mirad si hay deliverables que tienen que tener una frecuencia, por ejemplo, el plan de comunicación. Si tenéis un proyecto de 4 años, quizás no sea bueno tener un deliverable en el mes 6 y otro en el mes 44. Plantear la frecuencia de algunos deliverables para que vean que vuestra credibilidad, que vuestro plan de trabajo es realista. 4.2. Las estructuras y los procedimientos, la calidad y los riesgos del proyecto. En el 4.2.1 tenéis que describir la estructura de gestión del proyecto, explicar el rol y las responsabilidades del coordinador y de su equipo. Definir los diferentes comités, la estructura de los comités, quiénes pertenecen a esos comités y qué responsabilidades tienen los comités. Aquí, ejemplo, pues un comité general de proyecto, que podrían ir ahí quizás los líderes de paquetes de trabajo. El comité de transferencia, el coordinador con las empresas o con alguien del proyecto que decida qué se puede proteger, qué se puede transferir. Un comité ético, un comité asesor externo que vele un poco por la calidad del proyecto. Podéis incluir expertos internacionales que os van a asesorar sobre el devenir científico-técnico de vuestro proyecto. Tenéis que incluir el género. Tiene que haber equilibrio de género en la estructura de estos comités. Intentad cumplir el 50% de hombres y mujeres en cada uno de ellos. Tenéis que plantear la frecuencia de reuniones en estos diferentes comités, online, presencial, bueno, como lo consideréis. Elaborar la gestión de la calidad. Tenéis que describir la gestión financiera, el control del progreso, cómo se va a gestionar el progreso y la calidad de las actividades del proyecto. Tenéis que plantear también el control de conducta ética en las investigaciones para evitar una misconduct que veis en la guía del solicitante, y también tenéis que hacer un control de progreso y de control de la calidad de las actividades de todo el proyecto. También tenéis que describir cómo se van a gestionar los IPRs, qué conocimiento se pone a disposición de los participantes, el background, el foreground, etcétera, etcétera. También tenéis que señalar que vais a crear un acuerdo de consorcio donde vais a gestionar las diferentes actividades y situaciones que se os planteen, y bueno, y un data management plan de cómo vais a gestionar los datos que obtengáis en el proyecto. 4.2.3,
La gestión de los riesgos. Esto es una pieza clave en las evaluaciones de los proyectos. Tenéis que describir los riesgos científicos y de gestión que os pueden aparecer durante el proyecto y qué medidas de contingencias tenéis para cada uno de ellos. Intentad dar cuenta de un número interesante de riesgos científicos y de gestión, porque encontramos muchas debilidades en este apartado. Por último, 4.3, el ambiente institucional desde el punto de vista de la infraestructura o del hosting de investigadores. Por ejemplo, ahí veis descripción del equipo humano y el expertise para poder conseguir los objetivos del proyecto. Ahí podéis crear un gráfico en el que incluyáis ahí la capacidad de los equipos de las instituciones y experiencia en la hora de la acogida de investigadores extranjeros. Tenéis que demostrar que tenéis capacidad para poder acoger durante 4 años de proyecto la venida y la ida de investigadores, de predoctorales, postdoctorales y de técnicos en vuestras instalaciones. Infraestructuras. Tenéis que describir las infraestructuras de todos vosotros de cara al desarrollo del proyecto. Tiene que estar alineado con lo que vais a desarrollar el proyecto, porque si necesitáis infraestructura específica para determinados experimentos, tenéis que demostrar que tenéis esa infraestructura y que no tiene un coste, porque como sabéis, no hay mucho presupuesto en este tipo de proyectos. Se financian, como bien dijo Cristina, los viajes y el alojamiento y la manutención del personal que realiza las estancias, pero también tenemos una parte de research y de training, pero muy reducida. Y por último, 4.4, tenéis que vender vuestro consorcio. La descripción del consorcio, qué experiencias previas habéis tenido, qué sinergias tenéis y qué complementariedades hay y por qué este consorcio es el mejor consorcio para dar solución al problema que estáis planteando. Es un poco el último cartucho de vuestra propuesta. Ahí tenéis que poner un párrafo en el que presentéis vuestro consorcio como el mejor que podría llevar adelante este proyecto y estas actividades. Fortalezas. Pues bueno, ahí tenéis un poco fortalezas que os hemos incluido para que tengáis en vuestra preparación de vuestra propuesta, y lo mismo debilidades. Veis ahí que normalmente las debilidades en la implementación es que las tareas son demasiado concisas y no se explican, que que incluís muchos deliberables, que es demasiado ambicioso, que las estructuras de gobernanza del proyecto no están bien descritas, o por ejemplo que no se entiende el rol de los líderes de los paquetes de trabajo. Y veis un poco ahí, también veis que no hay complementariedad entre los beneficiarios, por eso es importante incluso el 3.3 y el 3.4, que muchas veces no le damos mucha importancia, intentar ponerle un pensamiento ahí en la preparación de esos dos apartados. Búsqueda como RISE requiere empresas. Muchos de vosotros, muchas coordinaciones de RISE vienen de entidades académicas, de centros de investigación, de universidades, de hospitales, pero es importante que incluyáis empresas. ¿Cómo os podemos ayudar desde la red Enterprise Network? Pues os podemos ayudar a buscaros una empresa europea, una empresa de terceros países que encaje en vuestro proyecto. Tenemos un servicio de búsqueda de socios. La red está en más de 63 países en todo el mundo y trabajamos la misma metodología. De hecho, tenemos buenas prácticas en encontrar empresas especializadas en vuestro tópico, en vuestro expertise a la hora de preparar la propuesta. Utilizadnos, tenéis ahí el enlace de la página web. Entiendo que casi todos los participantes del webinar sois españoles. Tenemos 9 consorcios y os podemos dar el contacto de los 9 coordinadores en las diferentes regiones. Tenéis en Canarias el Consorcio Canario, en Baleares, tenéis Comunidad Valenciana y Murcia, el Consorcio de Andalucía con CESEA, en el norte tenéis el Consorcio del País Vasco, tenéis el Consorcio de Actis en Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja,
y Extremadura, y en el norte tenéis Galactea Plus con Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Y, por supuesto, nos tenéis a nosotros, la Fundación Madrid Más D, en el consorcio de la Comunidad de Madrid. Documentación de apoyo, Cristina ya os lo ha explicado, aquí os he hecho una captura, tenéis en RISE el handbook, flyers, SaaS Stories, bueno, tenéis un montón de documentación, utilizad el handbook, imprimiros el handbook y seguidle desde la página 1 hasta la última, que os va a ayudar mucho a la hora de la preparación de la propuesta. Aquí os he puesto un ejemplo de un proyecto desde 2017 sobre nanotecnologías y nanomateriales para aplicaciones médicas. Es importante y es interesante que entréis en Cordis y hagáis un poco de investigación de qué proyectos han financiado y qué estructura tienen. Muchos proyectos tienen su página web y ahí veis qué tipo de, por ejemplo, eventos realizan. Si realizan congresos, web seminars, Summer School. Bueno, es bueno que entréis a ver páginas web de otros proyectos financiados porque os van a dar muchas ideas valiosas para vuestra propuesta. Y bueno, tenéis aquí nuestros contactos. Recientemente sabéis que nuestra compañera Cristina ha dejado de ser NCP, ahora mismo está en CEDETI, pero bueno, volvemos a ser un matrimonio, Cristina y yo, y nos tenéis para cualquier duda. Y nada, daros las gracias por vuestra participación en el webinar, y creo que Cristina ya está respondiendo a las consultas. Os iremos respondiendo ahora a medida que nos las enviéis. Y nada, tenéis nuestros emails, nuestros teléfonos, tenéis, Cristina en la presentación ha puesto el correo común, msca@oficinaeuropea.es, y nos podéis enviar todas las consultas que queráis. Nada más, daros las gracias y mucha suerte.